Les saluda Sofía Alejandra Alvarado Huarca. Acompáñenme en este análisis de la salud pública en el Perú del siglo XX. La historia de la salud en una nación es el espejo más fiel de sus prioridades, sus contradicciones y sus desigualdades. En el Perú del siglo XX, la lucha por la salud pública fue mucho más que una batalla contra los patógenos. Fue una lucha constante contra la corrupción, la indiferencia y un Estado fragmentado. Para entender la salud pública en el Perú, primero debemos definirla. Como afirma Carlos Bustios en La salud pública al final del siglo XX, la salud pública es una respuesta social que una colectividad organiza para promover, proteger y recuperar la salud. En el Perú, esta respuesta ha estado históricamente condicionada por el poder, la economía y sobre todo por una profunda fractura social que ha determinado quiénes son merecedores de esa protección y quiénes son abandonados a su suerte. Identifiqué 3 semanas del curso de temas de historia de Perú. La primera semana fue la semana 2 de la República Aristocrática. Durante la República Aristocrática, el Estado comenzó a impulsar la modernización del país, incluyendo la higiene y la salud pública, pero esto se hizo bajo la influencia del discurso higienista. Este discurso a menudo estaba teñido de prejuicios clasistas y racistas que atribuían la propagación de enfermedades a la falta de higiene de los sectores populares, o como se analizó en la semana 2, las élites influenciadas por teorías raciales de corte positivista consideraban a la población indígena como una raza biológica y psicológicamente débil. La segunda fue la semana 6 de migración interna. El masivo proceso migratorio de mediados de siglo, tema de la semana 6, transformó el rostro del Perú. Millones de personas abandonaron el campo empujadas por la crisis del agro y atraídas por las promesas de la ciudad, incluyendo un mejor acceso a la salud y la educación. Sin embargo, el Estado no planificó esta transición. La realidad fue la formación de barriadas y pueblos jóvenes en las periferias urbanas, donde el hacinamiento y la falta de servicios básicos como agua potable y desagüe crearon nuevos y masivos focos de enfermedad. Finalmente, en la semana 14 se analizó la crisis de finales del siglo. La devastadora epidemia de cólera de 1991 fue la consecuencia predecible de décadas de abandono y políticas fallidas. Como detalla Marcos Cueto en El regreso de las epidemias, salud y sociedad en el Perú del siglo XX, la crisis económica heredada, el colapso de los servicios públicos y un sistema de saneamiento precario crearon el caldo de cultivo perfecto para la propagación del cólera. Para entender por qué el sistema de salud peruano ha sido históricamente tan frágil, debemos analizar su causa fundamental, una doble fractura que ha minado sus cimientos desde su origen. Para explicarla, me basaré en 2 obras clave. Primero, en el libro 400 años de la salud pública en el Perú, de Carlos Bustios, donde describe la fragmentación institucional del Estado. Bustios explica que la autoridad sanitaria estaba dispersa y fragmentada. La responsabilidad se dividía entre el Ministerio de Salud, las municipalidades y las sociedades públicas de beneficencia, controladas por élites locales y la iglesia. Estas entidades actuaban de forma aislada, con escasa coordinación y una constante superposición de funciones, lo que generaba ineficiencia e impedía la creación de políticas de salud unificadas y a largo plazo. A esta fragmentación del Estado se sumó una profunda desigualdad social y regional. Como lo explica Marcos Cueto en su obra El regreso de las epidemias, esta combinación de un Estado fragmentado e ineficiente y una sociedad profundamente desigual que desatendía a las mayorías rurales e indígenas es la causa principal de la precariedad sanitaria que caracterizó al Perú durante gran parte del siglo XX. La consecuencia directa de esta doble fractura fue la vulnerabilidad crónica del país frente a las enfermedades. El Perú no solo fue incapaz de controlar problemas endémicos, sino que se convirtió en un escenario ideal para epidemias devastadoras. Para ilustrar esta consecuencia, recurriré al análisis de Milagros Valdivia, en su capítulo Acciones estatales antes y durante la epidemia de cólera de 1991, publicado en el libro Salud Pública en el Perú del siglo XX. Valdivia explica que en 1991 el país ofrecía un ambiente propicio para la enfermedad, la falta de acceso a agua potable para más de la mitad de la población, un sistema de saneamiento colapsado y una población debilitada por la severa crisis económica fueron los factores determinantes para la rápida expansión del cólera. Además de las condiciones estructurales, la respuesta del Estado agravó la crisis, como lo detalla la misma autora y lo refuerza Jorge Locio en su libro Pandemias y Salud Pública. La gestión de la epidemia fue confusa y tendió a culpabilizar a las víctimas. Por un lado, se emitieron mensajes contradictorios sobre el consumo de pescado, principal fuente de proteína para los más pobres. Por otro, se desarrolló una campaña que culpaba a la población por su falta de higiene, desviando la atención de la responsabilidad estatal
en el colapso de la infraestructura sanitaria. Así, la consecuencia más grave de un siglo de políticas fallidas fue una población permanentemente vulnerable, que ante una crisis como la del cólera no solo sufrió el embate de la enfermedad, sino también la ineficiencia y el estigma promovido desde el propio Estado. Un análisis de la Academia Nacional de Medicina de la época lo resume de forma contundente. El Perú terminaba el siglo como un sistema de salud ineficaz, deficiente e insatisfactorio. Soy nacido en la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, departamento del Cusco, en junio de 1952. Tengo 73 años. Cuando yo era niño, he conocido un único hospital prácticamente hasta que he sido joven, en Sicuani. Y en el Cusco, el único hospital que también he conocido era el Antonio Lorena. En el Cusco no había más hospitales. Tampoco había postas ni centros de salud. Totalmente no había. Ahora, el hospital de Sicuani y el Lorena constructivamente tenían un mismo diseño de la época, pero que no era para hospitales, sino era para otro tipo de instituciones, especialmente para cuarteles del ejército. En Sicuani había un cuartel, inclusive ha tenido el hospital, y otro cuartel más en la zona de la banda más pequeño con un morro. Entonces, esos locales de adobe, de un solo piso, pero altos, bastante ventilados con ventanas grandes, prácticamente ahí han acondicionado tanto el hospital Lorena, que es más antiguo, de Sicuani, y el hospital de Sicuani, que también lo han acordado. El hospital de Sicuani ya tiene más de 80 años, ya va a llegar a 100. Yo nací en Lima, en el distrito de Jesús María, en el hospital Rebagliati, y crecí en el distrito de San Miguel, en Maranga. Y, mi tío Alfredo, él es el hermano de mi mamá. A él fue el único miembro de mi familia, que es gigantesca, fue el único que le dio el cólera. Estuvo bastante grave, internado en el hospital, ya casi nos decían que ya esperemos lo peor, pero fíjate, mi tío se salvó. No, sí se llegó a salvar, el único de la epidemia del cólera. Tengo algunos flashes de ver en la televisión gente muerta, tirada en los hospitales, caos, muy parecido a lo que ocurrió con el COVID de hace unos años. Pero no recuerdo si la respuesta del Estado fue efectiva. Al mirar el siglo XX, ¿cuál es la conclusión? ¿Fue la forma en que el Estado y la sociedad enfrentaron los problemas de salud pública la adecuada? La evidencia recopilada es clara y contundente. La respuesta fue inadecuada, reactiva y profundamente excluyente. Fue inadecuada porque, como hemos analizado en las causas, el Estado peruano estuvo históricamente fragmentado, como lo explica Carlos Bustos en su libro 400 años de la salud pública en el Perú. Fue reactiva porque, como vimos en las consecuencias, solo se actuaba ante la catástrofe. Se combatía la peste a inicios de siglo o el cólera al final, pero nunca se atacaron las causas estructurales, como lo detalla Milagros Valdivia en su capítulo del libro Salud Pública en el Perú del siglo XX. La epidemia de cólera de 1991 fue la consecuencia predecible de un sistema de saneamiento colapsado y una población sin acceso a agua potable. El Estado, en lugar de asumir su responsabilidad, culpó a las víctimas por su falta de higiene, una idea que también analiza Jorge Locio en su obra Pandemias y Salud Pública. Y fue sobre todo excluyente. La desigualdad que vimos como causa estructural no es una abstracción, es la realidad de Arnaldo Alvarado, quien cuenta cómo se implementó un cuartel para que sea el único hospital de una provincia en el Cusco. Es la frustración que vivió Juanita Llerena al presenciar el colapso de los hospitales públicos y confirmar con sus propias palabras que en el Perú, durante el cólera, pasaban imágenes con cuerpos en las calles. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La historia nos enseña que la solución no es simplemente construir más hospitales. El camino es otro, uno que el propio Perú ya había comenzado a trazar. Para plantear una solución, me remitiré a la Declaración de Salud de Huampaní de 1962, un hito del pensamiento sanitario peruano que, como lo recuerdan los doctores Carlos Bustos y Héctor Pereira en su artículo Recordando a la Sociedad Peruana de Salud Pública, definió los principios para un sistema justo, uno basado en la equidad, la solidaridad, la integridad de las acciones y la participación activa de la comunidad. Una verdadera política de salud para el futuro debe retomar ese camino, porque, como lo demuestran los datos y los testimonios, la principal enfermedad que el Perú aún debe curar es la desigualdad.